contrario, yo había tomado debida nota de eventualmente referirnos al control externo judicial y saber su opinión al respecto. Podemos retomar entonces este punto más adelante. Sí. Pero yo quería que a partir de su experiencia, tanto en el ámbito académico universitario como el de la formación policial más propiamente tal, y rescatando esta última en particular, pensar en lo que es la formación y el entrenamiento como un mecanismo de control, un mecanismo de cambio cultural y un mecanismo de prevención de lo que pudieran ser desde abusos a derechamente la comisión de delitos o violaciones a los derechos humanos. No sé si usted nos puede compartir un poco su experiencia y puntos de vista a este respecto, al menos a dos niveles. Uno, el nivel, llamémoslo así, de formación algo más prosaico, que dice relación con de qué modo nosotros entrenamos a la policía para que use la fuerza racionalmente, ¿cierto? Sería una especie como de mirada muy focalizada a una destreza y habilidad específica, pero extraordinariamente crítica dentro del trabajo policial cotidiano. Y en un segundo nivel, de modo más general, de modo más abstracto, pero quizás no menos importante, es de qué modo, por ejemplo, a través de la formación y el entrenamiento, a través de la educación en derechos humanos, hacemos de las policías organizaciones más confiables y sobre todo que progresivamente vayan ganando legitimidad en un desempeño alineado con, por ejemplo, estándares internacionales de promoción y protección de los derechos humanos. La respuesta tiene un título, es la introducción de la desmilitarización en la educación de las fuerzas de seguridad. Para ello lo primero que hay que hacer, voy a ser directo, en mi opinión, es eliminar parcialmente las academias de formación de las fuerzas de seguridad. Los institutos de la Fuerza de Seguridad deben ser utilizados para aquel aspecto de la formación que tiene que estar muy controlado por el Estado y por la sociedad civil, de aquellos aspectos que tienen que ver con las aptitudes de destreza y de entrenamiento físico, del estado físico, del uso de la fuerza y de la utilización de armamento. Las otras formaciones en derecho penal, derechos humanos, deben eyectarse de los institutos y academias de fuerza de seguridad y los cadetes, o sea, los aspirantes a las diferentes jerarquías de la fuerza de seguridad deben cursar sus estudios en la universidad pública, gratuita, con libertad de cátedra, de programa y de texto. Y poder, cuando digo una universidad pública o privada, poder transitar su formación con el resto de la sociedad. Es absolutamente crucial hacer eso. Acá, así como lo es en la sindicalización, este abordaje, este tema es absolutamente confrontativo entre todos, digamos. Hay muchos sectores que piensan como yo en muchos aspectos, pero no admiten esta separación. Por ejemplo, hubo experiencias, Servicio Penitenciario Bonaerense, de aspirantes a cadetes que cursaban algunas materias en la Universidad Pública de la Provincia de Buenos Aires, que provocó una reacción de grupo de izquierda. Es decir, ¿cómo nos pone la policía en la universidad pública? O sea, fíjese el grado de confrontación que tuvimos, ¿no? Así que, y allí se consagrará un aumento de la democratización de la formación, ¿no? Porque cada cadete podrá elegir, como cualquier otro estudiante, qué cátedra, con qué orientación, con qué textos, es decir, a dónde van en su formación, que no tiene por qué ser formada en una academia exclusivamente militar. Mire, yo fui docente, como usted comentaba, en la escuela de cadetes y di muchos años un posgrado en la institución de la Policía
federal, pero en la escuela de cadetes, en el posgrado, bueno, era un posgrado de seguridad, había un poco más, pero en la escuela de cadetes cuando yo ingresé y pregunté cuál es el programa, cuál es el texto, hay una discusión epistemológica que damos libertad de hacer una propuesta de programas y de texto, metodología de didáctica o pedagógica para enseñar. No, acá no se discute nada. Acá el método es este, el programa es este y los textos son estos. Y los profesores son estos. Yo le digo, bueno, a mí me interesa, ¿cuándo hay concursos? Sí, a veces hay concursos, digamos, ¿no? Que yo ingresé, digamos, no concursé, ingresé porque estaba muy interesado y un día un colega de la justicia que piensa exactamente lo contrario a mí fue el que me invitó a trabajar con él. En la escuela de cadetes estuve un año solo, después sí estuve solo en el posgrado, pero acá el tema es el futuro de los jóvenes, que son las escuelas de cadetes, los aspirantes a oficiales de nuestra fuerza de seguridad, que debemos tomar la decisión de algún día empezar a formar recursos humanos mucho más democráticos de lo que tenemos hoy. Hacer un corte y empezar, yo creo que con esta doble formación, digamos, ¿no? Y es muy, bueno, si no llegara a ocurrir esto y continúa la academia global, para llamarla de alguna manera, bueno, ahí va a haber que hacer un seguimiento muy importante en el sistema de concurso de la planta docente y también de los textos, digamos, ¿no? Introducir la democracia, la educación democrática desmilitarizada en los colegios o en los institutos de la formación de los futuros oficiales, de la Fuerza de Seguridad y de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia, digamos, ¿no? Acá estamos Basta eso, profesor, como para romper la impermeable piel que recubre estas organizaciones que han tenido desde siempre una tradición a tener una autopercepción, de hecho, de aislamiento. Hay una suerte de vida guetizada. Los estudiantes que ingresan a la carrera militar o a la carrera castrense en general, la vida uniformada es una vida que se lleva en paralelo a la vida civil, llevan adelante una formación particular con una orientación particular, luego se desempeñan formalmente en entornos aislados del mundo civil y de hecho en Chile eso está muy marcado, no sé si esto es idéntico en el caso argentino, pero hay también otras experiencias que replican lo mismo. La vida doméstica cotidiana acentúa el aislamiento y la percepción de segregación, incluyendo un régimen habitacional, un régimen de sanidad, un régimen educacional y de becas para las familias, para los hijos estudiantes de miembros de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, e incluso en previsión social, es decir, un régimen de pensiones, un régimen de retiro, completamente en paralelo al mundo civil. ¿Cómo podemos hacer agujeros? ¿Cómo podemos erosionar esa estructura que se protege a sí misma para que siga siendo así? Y que de algún modo probablemente también explica muchas de las dificultades tanto para el diálogo como para la comprensión mutua y por supuesto para la articulación de iniciativas que tengan que ver con, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, la democratización de una institución como la policía. Voy a tratar de ser breve y directo para no aburrir tanto, ¿no? La desmilitarización, que tiene que ver también con esta pregunta, no es un hecho aislado de decisiones que toma cada país independientemente en la región. Son todas iguales los diseños. ¿Por qué son iguales? Porque las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad son entrenadas
y formadas teórica y militarmente por las escuelas de las Américas del Comando Sur de Estados Unidos hace 80 años mínimo. No es una lógica exclusivamente, no solo nacional, sino que tiene que ver con visiones geopolíticas globales de qué tipo de instituciones quieren la potencia del norte para esta región del sur, ¿no? Y quieren eso, quieren el ellos y el nosotros, quieren el ordeno y mando, quieren la obediencia ciega a órdenes legales e ilegales. Se sienten protegidos y cometen delitos. Este es un esquema que va mucho más allá de la formación. Son visiones geopolíticas que en los últimos 80 años los países de la región, digamos, han adoptado y continúan, digamos, de esta manera. Así que lo que se requiere son decisiones políticas, independentistas en general y en particular a cómo cada país quiere diseñar y mirar al futuro para sus Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Nosotros ahora, por ejemplo, en esta gestión de gobierno se detectó que, bueno, desde siempre, acá nunca se averigua nada, pero me acabo atentados en Argentina de gravedad internacional, como el atentado a la Embajada de Israel o el atentado a la AMIA, nadie sabe nada. Es decir, ¿por qué nadie sabe nada? Porque esta lógica geopolítica no está interesada en que los servicios de inteligencia prevean atentados, o prevean inversiones, tráfico de hambre, o tráfico de personas. Lo que les interesa, y ahora se ha acreditado en las investigaciones judiciales, investigan en qué andan los comedores de las personas carenciadas, en qué andan los sindicatos, los partidos políticos, tanto oficialistas como opositores. Estos son los servicios de inteligencia. Eso no es casual. Eso no es casual. ¿No? Que no sepamos quién voló la AMIA o una embajada. No tenemos la menor idea. Pasan las décadas, no tenemos la menor idea. Entonces, bueno, uno llega a pensar de que, qué es eso. A veces pienso que en aspectos, en este tipo de instituciones, en determinados aspectos, Videla sigue siendo el presidente. Lamento ser directo, pero la intención era no irme por las ramas. Gracias, no, al contrario. Se agradece la claridad de la exposición. Y complementando entonces lo que estamos analizando y retomando lo que advertí hace unos minutos atrás, desde la mirada judicial ahora, y de algún modo revisitando lo que fue la experiencia de haber al menos podido someter a juicio a los violadores a los derechos humanos en la Argentina, en los juicios a la Junta, y luego, posteriormente, en las distintas investigaciones y sometimiento a juicio a otros imputados de violaciones a los derechos humanos. Y en su experiencia global, general, ¿cree usted, y más allá de las peculiaridades que puede haber en el diseño procesal en uno y en otro país, digo, ¿cree usted que el ejercicio judicial constituye de algún modo una herramienta dotada de cierta eficacia para someter a control a la policía, poner en cintura el trabajo policial, tanto en cuanto, por ejemplo, los roles que le cabe a la policía en el desempeño de actividad investigativa, exigiéndole legalidad en los procedimientos para la obtención de prueba legítima, ¿cierto? Tanto como en las funciones preventivas, procurando que su intervención en la vida de los ciudadanos sea siempre también ajustada a derecho, no vulnerando garantías, no abusando de la fuerza, ni mucho menos cometiendo delitos. ¿Cree usted que la judicatura
¿tiene herramientas como para poder llevar a cabo algún tipo de control en este sentido? Tiene, no abundan, pero tiene, acotadas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un protocolo, como para dar un ejemplo, un protocolo de cómo se debe investigar un delito cuando el sospechoso es un integrante de una fuerza de seguridad. Bueno, el protocolo está, muchas veces las leyes están, bueno, el problema es saber si se cumplen o no se cumplen. Lo que se utiliza habitualmente, y eso sí es un aporte que realiza el Poder Judicial, es cambiar la fuerza de seguridad que va a investigar un delito cometido por otra. Eso, bueno, la perfección no existe, pero se ha logrado, digamos, algunos esclarecimientos y muchos encubrimientos, ¿no? Pero bueno, ese es un dato. En la Ciudad de Buenos Aires, que era donde yo trabajaba, en la magistratura, hasta hace muy poquitito, en la magistratura penal, allí se ha creado como una especie de servicio de investigaciones e inteligencia que depende del Ministerio Público Fiscal. También está la policía, ¿no? Yo creo que ha sido de bastante éxito también con sus limitaciones porque, bueno, hay que analizar, digamos, a qué sector de la comisión de delitos se persigue y a cuál no, que es lo que llamamos selectividad, que ya hice un comentario antes. Pero digamos que esto fue de un gran avance en el sentido que es algo que habría que modificar, creo yo, más globalmente respecto de la justicia y la fuerza de seguridad o las investigaciones. La primera que no tenemos, que es esto, ¿no? Una policía de seguridad y una policía judicial. Porque si no, siempre mis alumnos del posgrado de seguridad, muchos se quejaban, sobre todo los que tienen años de servicio, me decían, ¿cómo resolvemos esto que hay dos instituciones diferentes que me pueden dar una orden? Y yo tengo que decidir a quién obedezco cuando la orden es contradictoria. Es decir, cuando mi jefe policial o del Poder Ejecutivo me da una orden y el juez me da otra, pues ¿yo qué hago? Entonces, bueno, ahí podría haber un avance importante con esto que empezó a haber en la ciudad, que depende del Ministerio Público Fiscal, pero bueno, esto de policía judicial y policía de seguridad no es la panacea de nada, pero es un escenario diferente al que hay ahora, donde se corre el riesgo de un menor grado de esclarecimiento, sobre todo, bueno, cuando se trata de delitos cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad. Estamos convencidos de que, sobre todo en Latinoamérica, en los delitos clásicos, estos delitos contra la propiedad tipo medianos, tirando de medianos y a no tan medianos, como son las salideras bancarias o los piratas del asfalto, o los asaltos a bancos, o los delitos cibernéticos, muchos de nosotros estamos convencidos de que se tratan de bandas mixtas, ¿no? Es decir, están integrados también por tres patas, como aquella propuesta de solución. Están integrados por algunos sectores del Poder Judicial, algunos sectores del Poder Político y los que hacen la mano de obra, que en general son bandas bastante impunes, cada tanto como en los delitos que no son estos de bagatela, a lo cual se ocupa el sistema penal mundial en general, cae alguna tonelada de cocaína o algún pirata del asfalto, es porque alguien le soltó la mano a esas pymes de los tres componentes de los cuales comentaba antes. Así que como yo creo que estamos en un camino muy largo por recorrer, con decisiones políticas fuertes, insisto, con participantes de nuevos actores, ¿no? Como el Poder Legislativo, la sociedad misma,
esta situación, digamos, de tanta ineficiencia y tanta impunidad y esta dificultad para poder diferenciar en la policía de qué lado está, si es parte del problema o parte de la solución, digamos, no está bueno que siga eternamente. Está bueno porque, bueno, está ahí la libertad en juego, digamos, ¿no? Porque cuando uno no tiene a quién recurrir, estamos en el mismo escenario que la violación a los derechos humanos. Es decir, cuando alguien es víctima del delito, recurre a estos sectores que con bastante problema están, como hemos visto. Pero cuando ellos son los autores, ya ahí no tenemos a quién recurrir. Entonces aparecen las descomposiciones democráticas, digamos, ¿no? Aparece la justicia por mano propia, y se nos presenta en este grado de dificultad que lo más complicado que tienen son los propios atentados al sistema democrático en sí, digamos, que es el que elegimos transitar. No sé si le contesté la pregunta o quedó algo en el tintero. Sí, o sea, en cuanto al menos al rol que le pudiera caber